La empresa estatal socialista es el actor económico con mayor presencia en las ramas productivas, de prestación de servicios y en las distintas modalidades de comercialización. No en vano, nuestra Constitución la reconoce como el sujeto principal de la economía cubana. En la actualidad existen más de 1.800 empresas estatales con distintos niveles de subordinación. Su alcance abarca desde lo nacional hasta el ámbito local. En todos los casos, su finalidad es producir, brindar servicios o realizar actividades comerciales que generen, además de utilidades, posibilidades reales de cubrir las necesidades de la población y responder a la soberanía nacional en un sentido más amplio. Con el fin de lograr una empresa estatal mucho más sólida que responda de manera eficaz a esos encargos sociales, se aprobaron nuevos decretos leyes que promueven su transformación. Y estos no solo buscan su avance desde el nivel macroeconómico, sino que intentan influir en sus actores fundamentales, que son los trabajadores. Por ello son numerosas las medidas aprobadas en los últimos 2 años en favor de una empresa estatal socialista verdaderamente eficiente. Pero ¿cuánto de todo lo proyectado es apenas parte de una aspiración? ¿Qué se ha concretado ya? ¿De qué forma estas transformaciones benefician a la sociedad cubana? Esto es Impulso Económico, un programa que en solo 12 minutos le invita a acercarse a la empresa estatal socialista. Para quienes no somos especialistas resulta un poco más difícil entender todas estas transformaciones que tienen lugar al interior de la empresa estatal socialista y en sus vínculos con los diferentes actores de la economía. Pero si alguien puede explicarlo mejor es Dania Loraine Fuentes Blanco. Ella es especialista del Grupo de Regulación de Actores Económicos del Ministerio de Economía. Así que bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias. Dania, si nos atenemos a lo vivido, digamos, durante los últimos tiempos en nuestro país, nos hemos dado cuenta que se han dictado decretos, se han adoptado medidas, pero ¿cuál es el contexto actual de la empresa estatal socialista? Ciertamente la empresa estatal socialista está en un contexto bastante complejo, un contexto en el que la economía se ha ido agravando, producto de cuestiones que han influido en que la empresa no logre ese desarrollo de alguna manera deseado. No obstante, se han estado adoptando un grupo de medidas para flexibilizar la gestión, la administración de estas empresas y de alguna manera también para flexibilizar la relación que se establecen entre los órganos de la Administración Central del Estado, de los gobiernos, etcétera, de cara a qué esperamos y cómo debería funcionar esta empresa. Hoy contamos con una serie de medidas incluso que están encaminadas a fortalecer determinados sectores, como puede ser el de la agricultura, con sus 63 medidas. Entonces hoy tenemos a una empresa estatal que puede adoptar diferentes formas que se adapten de alguna manera a las necesidades, a la actividad que ésta realiza y en función de eso que ella logre transformarse a sí misma para alcanzar mejores resultados. ¿Y por qué ahora y no antes? ¿Las demandas no eran las mismas? ¿No siempre aspiramos a una empresa estatal, digamos, fuerte, sólida, que sea ese actor principal en el concierto económico cubano? La empresa se ha ido transformando poco a poco, lo que se ha ido transformando a partir de las condiciones que se han estado creando en el país. Y de las realidades también, que son muy dinámicas. Así mismo es, así mismo es. Entonces, en función de eso se han ido adoptando determinadas medidas. En nuestro caso, hemos ido flexibilizando cómo se comporta esa distribución de utilidades, no solamente para beneficiar el propio desarrollo de la empresa. Ahora también en esas utilidades vemos cómo se favorece al trabajador. No solamente de distribuirle utilidades propiamente, sino también con medidas como fue que se les permitiera a la empresa construir o repararle vivienda a sus trabajadores. O sea, eso para nosotros es un salto importante porque en las circunstancias actuales es necesario que nuestros trabajadores se sientan parte de esa empresa más que nunca. Todavía quedan trabas que día a día entorpecen esa visión de hacer de la empresa estatal ese ente dinámico, movilizador de voluntades al interior de la sociedad cubana. Lamentablemente aún contamos con trabas que más allá de trabas objetivas, como uno pudiera creer, vemos mucha
subjetividad a la hora de tratar a la empresa. ¿Por desconocimiento? Por desconocimiento en parte y a veces porque nos cuesta un tanto cambiar a la misma velocidad que debe estar cambiando la empresa. Eso es una realidad. La administración pública, los gobiernos, tenemos el llamado, ¿no?, de dinamizar nuestra forma de actuar y de entender cuál es nuestro rol y cuáles son los límites que tenemos en cuanto al funcionamiento de la empresa estatal. La empresa debe ser capaz de gestionar su economía, debe ser capaz de administrar sus recursos. Nosotros no deberíamos estar interviniendo constantemente en esa gestión y en esa administración, de lo contrario podemos entorpecer, incluso sin querer, ese desarrollo de la empresa estatal. Lo que también está claro es que la empresa estatal no puede sola y para eso tiene que integrarse también con nuevos actores que han, digamos, que aparecido de alguna manera, aunque era una demanda de hace mucho tiempo, en el concierto económico cubano. Pero sobre eso estaremos hablando durante los próximos minutos. Yo le propongo una pausa y enseguida regresamos. Aquí seguimos en Impulso Económico y enseguida volvemos con más. El núcleo de la economía cubana es la empresa estatal socialista, responsable del 85% de los ingresos al presupuesto del Estado. No obstante, el esquema empresarial transita por dificultades traducidas en pérdidas y lento crecimiento económico. Hay medidas aprobadas que nosotros, en recorridos que hemos hecho, vemos que hay empresas que no han aplicado algunas de estas medidas. A veces hay temores, a riesgo que algunas de ellas pueden traer. Y, por otra parte, desconocimiento a veces de algunos empresarios de sus facultades y sus prerrogativas. Por tanto, a veces hay empresas con poca eficiencia. Entre los cambios operantes en Cuba para impulsar la economía empresarial estuvo la creación de MIPYMES. Toda esta empresa privada sea un complemento de la actividad económica principal y que se encadenen, que hagan cosas juntos. Todo eso es factible. Con la preservación del patrimonio estatal, empresas de varios sectores logran encadenamientos productivos con las formas privadas y juntos impulsan los esfuerzos de un país hacia la plena soberanía. Hemos buscado primero extender un poco los propios servicios técnicos científicos nuestros en función de interrelacionar o encadenarnos con un nuevo actor de la economía. Y ya hemos tenido la posibilidad de buscar otro ingreso, sobre todo con componente en CL, que nos permite ir buscando un desarrollo genético sostenible sin que tener que ser un peso hoy de la economía del Estado. La mediana empresa privada Medialuna, aliada a la genética porcina y a otras entidades en territorio avileño, conjuga impacto social y económico. Las producciones nuestras van y retribuyen a Medialuna y ella lo que hace es comprar estas producciones y va entonces ya al proceso agroindustrial, le da valor agregado y la lleva al mercado internacional, al mercado nacional, siempre contribuyendo con el desarrollo local. Estas formas de gestión logran un crecimiento exponencial y en la misma proporción Cuba espera impulsen su economía. En el escenario económico actual en el que surgen nuevos actores del sector no estatal y otros, como el trabajo por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias, se ajustan a sus características esenciales, la empresa estatal debe funcionar como un elemento integrador para proveer de insumos y materias primas a estas figuras en función de la prestación de servicios. Esa relación debería resultar beneficiosa para ambos e influir directamente en el aumento de sus niveles de competitividad. Nos encontramos en el Ministerio de Economía y Planificación y ya lo adelantábamos, Dania, la irrupción en el escenario económico cubano, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya hay otros actores que estaban funcionando con antelación, pero sobre todo estos que han tenido mayor cobertura mediática, por decirlo de ese modo, le han cambiado la configuración al propio desarrollo económico del país. Ya hay beneficios concretos de esa integración con la empresa estatal socialista. Sí, indiscutiblemente este grupo de actores, no solamente las micro, pequeñas y medianas empresas, también las cooperativas no agropecuarias y, ¿por qué no?, los trabajadores por cuenta propia, de alguna manera han estado impregnando en nuestra economía un dinamismo interesante. El empresario o el emprendedor nuestro, cubano, además de estar bien preparado, pues tiene este impulso, esta necesidad de hacer rápido y además de encadenarse.
La empresa estatal socialista tiene cometido de realizar o de ejecutar su encargo estatal, o sea, el objeto social para el cual fue ella diseñada. Pero no obstante, ella cuenta con determinadas estructuras pequeñas, con determinadas actividades que no son ese encargo estatal, esa actividad principal, pero que resultan vitales, tal vez para la localidad, tal vez para encadenarse o llegar al resultado final de esa actividad principal. Entonces, estas pequeñas empresas, estas cooperativas no agropecuarias, estos trabajadores por cuenta propia, pudieran insertarse en esos pequeños espacios y contribuir a esa producción final. Ellos están ahora mismo sufriendo las mismas situaciones de carencia en muchos sentidos que la empresa estatal. No obstante, son negocios más pequeños y eso permite que se puedan mover con más dinamismo que la gran empresa. Pero eso no impide que no se puedan encadenar o que no puedan establecer determinadas relaciones y que no se puedan complementar en determinado momento. ¿Cuestiones que hay que perfeccionar aún? Por perfeccionar, bueno, primero tenemos que esperar a que estos nuevos actores sigan avanzando. Sobre todo tenemos que, creo yo, hacer un llamado en cuanto al rol o al papel que ellos pueden jugar en nuestra economía. Es también la posibilidad de que la empresa encuentre, y viceversa, ¿no?, que la MIPYME encuentre en la empresa estatal una posibilidad de desarrollarse. Que también estas pequeñas empresas entiendan cuál es su rol en el territorio, que entiendan cuáles son las estrategias municipales de desarrollo territorial y en función de eso también ellas proyecten sus negocios. Eso unido a la responsabilidad social, que no solamente depende de la empresa estatal socialista, también debe existir responsabilidad social en estos nuevos actores. Son cosas en las que debemos trabajar, en eso, en cómo se financian, en temas de género. Es importante porque hoy son más socios, en las MIPYME y en la CNA son más socios hombres que mujeres. Es mucho en lo que debemos trabajar, ciertamente, pero en eso estamos. Y la otra cuestión tiene que ver con cómo puede repercutir esa articulación con la empresa estatal socialista y también los beneficios que reportaría para la economía individual. A fin de cuentas, eso también, digamos, como que es esencial para cada uno de nosotros como ciudadanos. Aquí podemos analizarlo desde dos puntos de vista. Primero, la empresa estatal. Su desarrollo, cómo influye. Hoy ella emplea a la mayor parte de nuestra fuerza laboral. Por ende, si la empresa se desarrolla, el trabajador también va a desarrollar y su familia se va a ver beneficiada. Ahora, si en esta conjunción entra la MIPYME, entra la CNA y logramos que con esa articulación, pues ese desarrollo se materialice más rápido aún de lo que nosotros esperamos, pues los beneficios, por supuesto, deben ser superiores. Pero entender que el desarrollo depende de todos, que todos hagamos bien nuestro trabajo, que todos comprendamos cuáles son las intenciones de la máxima dirección del país con esta política, que básicamente es desarrollarnos a medida que estas articulaciones y que la empresa estatal abrace todas las medidas, todas esas estructuras que pudieran de alguna forma favorecer su desarrollo, pues el trabajador, la economía doméstica también debiera verse favorecida. Muchísimas gracias, Dania, por todas estas percepciones en torno a las transformaciones que tienen lugar hoy en la empresa estatal socialista y cómo esto puede repercutir en el desarrollo de nuestras economías individuales y en función también de toda la sociedad. Nosotros seguimos aquí, amigos, en Impulso Económico. Entre las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 está el fortalecimiento de los encadenamientos productivos. Esto apunta a consolidar la tan anhelada soberanía económica. En esa dirección, la empresa estatal socialista no solo debe incidir en el aumento de los bienes y servicios, sino en la disminución de los gastos por concepto de importaciones. No son pocos los desafíos que tiene por delante la empresa estatal socialista en un contexto económico bien complejo y que al mismo tiempo demanda de soluciones ágiles, concretas y arriesgadas. De la efectividad de esa gestión y de su relación con los nuevos actores económicos depende en buena medida el avance que esperamos los cubanos y las cubanas. Recuerda que esto es Impulso Económico, un espacio para conversar sin prejuicios y sin teque
sobre los retos de buscar la prosperidad común y proponer un modelo alternativo para el desarrollo.